Vamos a dar comienzo a la clase número 3 de TICS, que corresponde a la unidad número 1 de fundamentos de computación o de los TICS, donde estamos viendo los aprendizajes esperados, que son describir las funciones y componentes básicos de los sistemas informáticos, y los criterios de evaluación son identificar las unidades básicas de un computador e identificar los dispositivos o componentes del hardware. Entonces, un repaso. ¿Qué son las TICS? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál era la parte principal de las TICS? ¿Cuál era el elemento clave? ¿Lo recuerdan o no? Está aquí mismo, en esta misma frase. Los recursos. ¿Son herramientas? Ya. Programas. Esto, estimados, aquí. La tecnología. Eso que está ahí, léanlo. Ya. Permiten procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. ¿Ya? Esa es la característica principal de las TICs, que permiten procesar, administrar y compartir la información. Denme un segundito, por favor. Nos vamos a cambiar de ubicación. Entonces, ya, ¿qué es entonces un computador? Un computador es un conjunto de software y hardware que permite procesar datos para transformarlos en información. Esa es la definición más simple de hardware y software. O sea, perdón, de un computador. Software, parte intangible. ¿Algún ejemplo? ¿Alguien se acuerda? Es lo que no se puede tocar, Ya, como pero... el internet, Ya. el Más. WhatsApp, Perfecto. el Office. Ya, súper. Ya, y hardware. Es toda la parte intangible del computador. Ejemplos que ustedes recuerden. El mouse, el teclado, la impresora, la pantalla, táctil. Clarito, clarito. Muchas gracias, estimada. Entonces, el hardware no puede funcionar sin el software y ni el software sin el hardware. Un ejemplo claro, la batería es hardware. Si nuestro teléfono no tiene batería, ya sea porque está mala o no tiene carga, no funciona el teléfono, no funciona nada. ¿Cuál es el elemento clave de las TICs y de la computación? El sistema operativo. Su definición más corta o más práctica sería: el sistema operativo es un conjunto de programas que permiten desarrollar una o varias tareas específicas. ¿Ya? Esa es su definición. Un conjunto de programas que permiten desarrollar una o varias tareas específicas. Controlar las llamadas, el calendario, las alarmas, la mensajería, la instalación de programas, todas esas cosas. El Windows, ya, esto lo vamos a explicar en concreto más adelante, un repaso. Ya, esos eran los conceptos más importantes que necesitábamos. A modo de repaso para el cuestionario, ¿cierto? Y vamos a continuar donde nos quedamos la clase anterior, que era el sistema de archivos. Denme un segundito, por favor.
Vamos a hacer una limpieza rápida. Listo. Ya, entonces. El sistema de archivos. Yo les había pedido en la clase anterior que teníamos que hacer una tarea, ¿cierto? Donde teníamos que trabajar con unas carpetas. A modo de ejemplo, yo voy a crear la carpeta, ejemplo, tareas, clic derecho nuevo, informes, y clic derecho nuevo, material de estudio. ¿Ya? Esos tres elementos. Denme un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Perdón. Entonces, teníamos esas tres carpetas. Lo que yo hice recién. Clic derecho, nuevo. ¿Recuerdan cómo se llamaba este menú? Tenía un nombre bien No, profe. particular. Ya. No lo recuerdan, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿es necesario saber cómo se llama este menú? ¿No? No realmente. Son opciones. Yo le digo. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando ustedes encienden el televisor, en la mañana, en la tarde, que sea, usted necesita saber cuál es el funcionamiento eléctrico del televisor, cómo funciona el infrarrojo del control, cómo manda las señales. ¿Lo necesitaba saber? ¿O basta con que tome el control y lo encienda nomás y ver lo que quiera? Yo creo que tomar el control nomás. Ya, por acá Juan pone, sería interesante, pero no es necesario. Esto que yo les estoy mencionando se conoce como abstracción. ¿Por qué se los estoy mencionando? Porque es importante entender de que hay algunos funcionamientos que yo no necesito saber todos los parámetros, todos los elementos, todos los nombres ni los conceptos. Los puedo utilizar simplemente de manera mecánica, ¿ya? Digamos, de manera inconsciente. No tener plena conciencia de lo que está pasando por detrás. Basta con que yo sepa lo superficial. En este caso, recuerden que todos estos menús que aparecen cuando yo presiono el clic derecho son opciones adicionales de los menús contextuales o menús pop-up. Pero basta que yo lo conozca como clic derecho. Entonces, cuando yo le pida opciones adicionales, por ejemplo, cambiarle el nombre a una carpeta, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que debería apretar yo? Clic derecho. Ya, para cambiar el nombre. Para las propiedades, clic derecho. Y para ver opciones, por ejemplo, de enviar por correo o comprimir, clic derecho. Cualquier opción adicional las voy a ver siempre por el clic derecho. Siempre. ¿Ya? Cuando a mí me piden hacer algo y no sepa dónde esté, de manera inconsciente o su primera reacción es clic derecho y buscar opciones. Clic derecho aquí puede ser el escritorio, barra de tareas, botón de inicio. Por ejemplo, si me pidieran las propiedades del computador, ¿a qué le darían clic derecho ustedes? A la pantalla. Ya, la pantalla, veamos qué pasa. Ya, me aparece configuración de pantalla, personalizar, nuevo, panel de control. No hay mayores opciones. Un consejo, busquen un icono.
¿A qué icono ustedes le darían clic derecho para obtener las propiedades del computador? A la, acá donde sale esos cuadraditos justo a la izquierda de la pantalla, ahí mismo donde está usted. ¿Ya? El computador. Ya, pero yo les había dicho un icono. ¿Se acuerdan cuáles son los iconos? El computador. El computador que está arriba, dice usted. Sí. Donde dice este equipo, Este el equipo. computador. Ahí, clic derecho, propiedades. Y ahí aparecen las propiedades del computador. El sistema operativo, el procesador, la memoria RAM, todas esas cosas. Entonces recuerden también que los iconos son los que me dan a mí el acceso y el icono es una representación gráfica de algún elemento del sistema. Por ejemplo, si quisiera saber las configuraciones del Zoom, le doy clic derecho al Zoom. ¿Ya? Propiedades, por ejemplo, dónde está instalado, cuál es su acceso directo, cuándo fue creado. Si quiero saber las reuniones que tengo agendadas, ahí ya tengo que abrir el Zoom. Pero a nivel de sistema operativo, lo tengo que hacer dentro del, perdón, a través del icono y clic derecho. Voy a seguir creando carpetas, tareas. Acá voy a crear una carpeta que se va a llamar 3 carpetas. Clic derecho, nuevo, TICS. Clic derecho, comunicación oral. Clic derecho, nuevo, matemáticas. A modo de ejemplo, ¿ya? Y dentro de TICS vamos a tener la PPT de la semana 3. Clic derecho, copiar. Abro carpeta, clic derecho, pegar. No. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Es el explorador o navegador de archivos. Las famosas rutas. Porque, ¿dónde se alojan estas cosas? ¿Así en cualquier parte o están en un orden? Si estoy utilizando un sistema de archivos y carpetas, ¿quedan dispersos en cualquier parte o tendrá algún orden? ¿Qué creen ustedes? ¿En orden? Ya, tienen un orden. Entonces, primero entremos a este equipo para tener una idea. Toda la información, toda, siempre se aloja en los discos duros, que ya los habíamos mencionado, son la unidad donde se almacenan los elementos. Ahí Juan dice mayoritariamente en archivos de programa, sí, pero eso quiere decir que tiene un orden, está en alguna parte. Cuando yo entro al disco duro, esto es la visualización de una carpeta, de hecho, fíjense acá, las vamos a comparar. Si yo abro tareas, esto es la ventana de visualización, esto se conoce como explorador, lo del panel izquierdo, el explorador de archivos. Véanla bien, y si la comparamos con este equipo, prácticamente no tienen diferencia visual, ¿cierto? Más allá de los elementos que aparecen acá en el medio, pero las barras de arriba y el explorador lateral son idénticos. Es más, las vamos a poner una contra otra y ustedes me dicen si le encuentran alguna diferencia. No se centren en la parte que está al medio, sino en la de arriba y en la de la izquierda. Díganme si ven alguna diferencia. El diseño es igual. Ya, son bastante parecidas o iguales. Tiene una pequeña diferencia sutil. Por ejemplo, la carpeta informes tiene arriba las pestañas inicio, compartir y vista, mientras que este equipo tiene las pestañas equipo y vista. La vista es igual para todos. Es en el fondo cómo se va a visualizar los archivos dentro de la carpeta o de este equipo. Por ejemplo, iconos medianos, lista, mosaicos,
iconos pequeños, detalles o contenido. Ahí ustedes pueden escoger la que más les guste. Ya. Y la pestaña equipo tiene los accesos a las configuraciones del equipo, pero en estricto rigor son iguales. Pero ¿qué es lo importante? Lo que aparece acá arriba. Esto se conoce como barra de direcciones o de ruta. Si ustedes se fijan aquí dice este equipo, pero si yo doy un clic aquí, cambia el texto a este equipo, ¿no? En esta unidad, solamente en esta. Si yo entro al disco local C, o sea, doble clic al disco local C, cambia la ruta. Este equipo, flecha, disco local C. Si le doy un clic, ahora ya cambia formato de ruta. ¿Qué es lo que, lo ven, alcanzan a ver lo que dice ahí, cierto? De 2 puntos, backslash. Lo mismo pasa acá. Dice informes, pero si yo le doy un clic a la barra de direcciones, cambia a C, 2 puntos, backslash, users, de usuarios, backslash, Nico, que es mi usuario, backslash, desktop, que es la carpeta del escritorio, y la carpeta informes. Esa es la ruta completa de una carpeta. Entonces, cuando la compañera al principio de la clase nos preguntó, ¿por qué cuando estamos en una carpeta comprimida en RAR me aparecen 4 carpetitas? Aparece esa con esos 2 puntitos, ¿cierto? Un segundo. Ahí. ¿Por qué aparecen esas 4 carpetas? La primera depende del explorador, del visualizador. En el caso del WinRAR, me pone esas 2 carpetas para volver hacia la ruta de más atrás, hacia la ubicación de más atrás. Entonces, miren acá. Yo estoy acá, ¿en qué ubicación? Si la carpeta está en el escritorio, estaría en algo muy similar a esto. En C, 2 puntos, slash, user, bla, 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 desktop, slash, la única diferencia es que se llamaría presupuestos. ¿No? Sería la única diferencia. De hecho, ahí me mostró la ruta. C, 2 puntos, slash, user, Nico, bla, bla, presupuestos. Ahí está. Esos 2 puntitos lo único que hacen es llevarme hacia la ruta de más atrás. Entonces, si estoy en la ubicación desktop y presiono los 2 puntitos, ¿a qué ubicación me va a llevar? Sí, Juan. El disco C es el disco duro nombrado con la letra C. A los discos duros se les asignan letras para acceder, de la A a la Z. Por defecto, el del sistema operativo es la letra C. De que se pueden cambiar las letras, se pueden cambiar, pero no es lo más recomendado. ¿Seguiría al usuario Nico? Exactamente. Si yo presiono aquí, vamos a Nico. Y ahí yo puedo elegir cualquier carpeta. Por ejemplo, si yo presiono en impresoras, doble clic, voy a cambiar Nico / impresoras. Si presiono en los 2 puntitos, vuelvo de nuevo a la ubicación. Eso es todo lo que hace, llevarme a la ruta de más atrás. Ya. Cuando yo no puedo volver más atrás, o sea, estoy, por ejemplo, en el disco C, si yo borro informes, desktop, Nico, user, borro todo eso y me quedo solamente con la letra C, o sea, ya no puedo ir más atrás, eso se conoce como ruta, eso se conoce como carpeta raíz. De ahí nace todo. Raíz porque en el fondo esto se va desplegando como una especie de árbol, ¿ya? Y de ahí es de donde sale todo. Los discos duros siempre son la raíz.
Entonces, en una carpeta, fíjense bien acá, voy a abrir tareas y dice lo mismo. C:/user, Nico, tareas. Lo mismo con las otras dos carpetas. Véanle bien las rutas. Ahí sí. Ya, compárenlas. User desktop, Nico, informes, material de estudio y tareas. Están en la misma ubicación. Eso es una ruta en un sistema de archivos como Windows. Pregunta, ¿queda claro esto o lo explico de nuevo? ¿O hay alguna duda? ¿Lo puedo explicar otra vez, por favor? Sí, no hay problema. ¿Alguien que tenga alguna duda en particular antes de explicar de nuevo? Ya. Explicamos de nuevo entonces. Pensemos, por ejemplo, en una biblioteca. Uno va a una biblioteca, ¿cierto? Y dice, necesito un libro, por ejemplo, ustedes son de masoterapia, de anatomía. Necesito un libro básico de anatomía del cuerpo humano, qué sé yo. Vaya al pasillo tanto, estantería tanto, número tanto, qué sé yo. Esa es la manera de ordenarlo. En el caso de un sistema de archivos como el de Windows, yo no tengo estanterías, lo que tengo son carpetas. Y como ustedes recuerdan, una de las primeras definiciones que yo le di es que una carpeta puede contener otros archivos u otras carpetas. ¿Lo recuerdan, cierto? Sí. Ya. Entonces acá yo podría guardar, por ejemplo, la presentación de la semana 2 y estas carpetas. Como una carpeta contiene otras carpetas, se va diciendo que, por ejemplo, dentro de tareas está comunicación oral, matemáticas, TICS y semana 2. Como eso es con todos los elementos, yo tengo que tener una carpeta que almacene todo, que sea la raíz. Esa carpeta se conoce como disco duro, que ya los habíamos explicado en algún minuto. Este es el disco duro del computador, del mío en particular, disco local C, y esta es mi carpeta raíz, C:/. Y de ahí yo comienzo a moverme por todas las carpetas para ir entrando. Entonces, una de las carpetas donde están mis cosas es en usuarios. Después entro a Nico, que es el nombre de mi usuario. Y ahí llego al escritorio. Y en el escritorio tengo las carpetas, por ejemplo, puede ser tareas. Y ahí tengo los archivos. Esa es la ruta completa de carpetas para poder llegar al escritorio. Yo tengo, en estricto rigor, tengo que darme toda esta vuelta entrando una por una, ¿cierto? Para poder llegar a la ubicación. Ahora, ¿qué es lo que se está mostrando en pantalla por defecto? El escritorio. Por eso nosotros podemos acceder de manera rápida, porque si se estuviera mostrando, por ejemplo, la ubicación del disco C, estaríamos siempre teniendo que estar buscando carpeta por carpeta para llegar al famoso escritorio. Por eso se visualiza esta carpeta de trabajo, el escritorio. ¿Por qué? Una, porque le da un acceso rápido, es una carpeta que no tiene incidencia en el sistema, porque les hago una pregunta. Volviendo al tema de la abstracción, ¿usted sabe lo que hay en todas estas carpetas? Archivos de programa, Perflog, Program Data, Windows. Miren todas las carpetas que hay. ¿Qué pasaría si yo borro algo de acá? Un error en el computador. Bueno, pues un error, un fallo, puede que no pase nada. No lo permite a veces. No los permite, exactamente. Ya. Entonces, como no se puede trabajar en estas carpetas, una de las decisiones que se tomó a la hora de diseñar Windows es que se trabaje en una carpeta que no tenga ninguna incidencia en nada, que no se afecte. ¿Y cuál es esa carpeta? El escritorio.
Claro, esos serían todos los programas instalados del PC y los programas por defecto de Windows. Bien, buena definición, ¿no? Ahí es donde, en estas carpetas, por ejemplo, archivos de programas donde se instalan todos los programas, por ejemplo, ahí está el Office, y Windows es donde están todos los elementos que vienen por defecto del sistema. Si bien eso es así, yo no puedo trabajar en estas carpetas porque si me equivoco y borro algo, o no me deja quizás borrar algo, es porque si yo no puedo borrar algo, tampoco puedo crear algo acá. Entonces, ¿cómo puedo trabajar en un lugar donde no me afecte nada? En la carpeta usuarios, en mi usuario, en este caso se llama Nico, o en el computador de usted puede tener otro nombre, en la carpeta escritorio. El escritorio es una carpeta, es una de las pocas carpetas que podemos visualizar de manera rápida en el escritorio, en la pantalla de Windows. Para visualizar cualquier otra carpeta hay que doble clic y abrirla mediante el explorador. Y aún así, no se ve cómo se ve el escritorio, que tiene otra presentación. ¿Quedó más claro ahora? Sí, profe, gracias. ¿O sigue confuso el tema? Los demás están como medios apagados hoy día. Hace frío. Día lunes, cambio de hora, profe. Fatal, ¿cierto? Horrible. Fatal. Fatal. Bueno, pero vamos. Profe, eso mismo a mí me pasaba con los celulares. También pues vienen con muchas carpetas, muchas cosas que uno no las utiliza y te Exacto. ocupa. Y a mí me pasó una vez, yo soy como que me gusta tener lo justo y preciso en el celular Ya, y me puse a borrar todo lo que estaba de más según yo claro. y maté el celular, o sea, tuve que después mandarle al servicio técnico porque saqué muchas cosas que después no me dejaba hacer. Y yo decía, ¿y por qué no puedo hacer esto? Y era porque sacaba la información. Ya, qué bueno que hable de su experiencia personal para que nos dé un ejemplo claro de lo que pasa cuando uno le empieza a meter mano al teléfono o en el fondo al sistema operativo. Hay carpetas que es mejor no tocar, dejarlas ahí solitas. En el escritorio, usted haga lo que quiera. Borre, corte, elimine, pegue, da lo mismo, no va a pasar nada. Es en las otras carpetas, acá, donde usted no tiene que hacer. Ahora, no es que usted no tenga prohibido el acceso. Mi recomendación, entre, mire, ¿ya? Por ejemplo, voy a revisar esta que dice Windows NT. Ah, tiene eso. Pero no le hago nada más. No corto, no pego, no cambio nombres. Entren a mirar, revísenlo, con total confianza. Solamente a mirar. ¿Ya? Cosa de que no tengan problemas de funcionamiento más tarde. ¿Estamos claros entonces con lo del explorador de archivos? Sí, ¿O profe. hay alguien que tenga alguna duda más? Ya, vamos a ver algunas funciones adicionales del sistema operativo también. Vamos a ir a la configuración. Entonces, para ir a la configuración, botón de inicio, configuración, ¿cierto? Y ahí entra la configuración del sistema. ¿Cuál es uno de los elementos que uno tiene que sí o sí aprender a revisar por cuenta de uno? Denme un segundito, por favor, disculpen. Perdón. Denme un segundo. Denme un segundo, por favor.
Chicos, 5 minutitos y vuelvo, ¿ya? Denme un segundo, por favor. Ahora sí, perdón. Entonces, vamos a entrar, vamos a hacerlo de nuevo. Botón de inicio, configuración, y vamos a entrar a las aplicaciones. ¿Por qué vamos a entrar acá? Porque acá es donde podemos ver todos los programas que están instalados y que podemos desinstalar. Por ejemplo, de manera predeterminada, vienen algunos juegos. Bubble Witch Saga, Candy Crush. El CCleaner es un programa que yo instalé para hacer limpieza del sistema. Entonces, tomando de la experiencia de la compañera, si yo quisiera eliminar cosas que yo considero que sobran, o que no las necesito, no las quiero, de acá se eliminan. Por ejemplo, vamos a eliminar el Candy Crush. Lo selecciono, le doy un clic, ¿cierto? Y damos desinstalar. Se va a desinstalar esta aplicación y toda la información. No lo voy a hacer ahora porque se va a demorar un poco y va a entorpecer la clase. Pero esa es la manera de borrar programas de acá. Botón de inicio, configuración, aplicaciones y elimino y selecciono la que quiero borrar. Ahora yo las puedo ordenar, por ejemplo, de cualquier lugar, solo de Microsoft Store, las recomendadas, de cualquier lugar, pero avísame si hay una aplicación. Elige de dónde quiero obtener aplicaciones. Las puedo ordenar por nombre, por ejemplo, por tamaño. ¿Cuál es la más pesada y cuál es la más liviana? Por ejemplo, el BlueStacks es un emulador que pesa 2 GB, tampoco es tanto. El OneDrive de Microsoft pesa 188 GB. Y así voy revisando cuáles son las aplicaciones más livianas y las más pesadas que puedo eliminar. Ya, si bien lo que usted dice es correcto, en panel de control, no es lo mismo. En Windows 10 hacen una diferenciación entre programa y aplicación. ¿Por qué? No sé. Si se fijan, está casi lo mismo. Pero si tú revisas acá, no está el Candy Crush. Ni la aplicación del Bubble Witch Saga. Algunas aplicaciones solamente se pueden desinstalar desde aplicaciones y características, porque se instalan desde la tienda de Microsoft. Entonces, en primera instancia, revisan acá. Y en segunda instancia, donde dice el compañero. ¿Ya? ¿Cómo entramos allá? Panel de control, ponemos la lupa, panel de control, o podemos buscar el panel de control acá también. Si, es que no, si no aparece, yo les recomiendo escribir panel de control, desinstala un programa y ahí lo buscamos. ¿Ya? Pero ese es el problema. Como hay algunas aplicaciones que se instalan directamente desde la tienda, no las podemos eliminar desde el panel de control. Las tenemos que eliminar única y exclusivamente de acá. ¿Ya? Eso es. ¿Es algo grave, algo crítico? No. Pero si yo quiero eliminar algunos elementos, por ejemplo, que están de rellenos, como estos dos juegos, los tengo que hacer exclusivamente de acá. Ya, vamos a volver a la configuración. ¿Qué más podemos hacer acá? Ya, las cuentas es donde yo tengo la configuración de mi usuario. Por ejemplo, si quiero agregar más usuarios, o si quiero iniciar con alguna cuenta de Microsoft, con el correo, por ejemplo. Puedo cambiar la información, correo electrónico, opciones de inicio de sesión. Si quiere un reconocimiento por facial, por huella digital, si es que tiene el computador, cambiar el PIN, poner una clave, poner contraseña. De acá se cambian las contraseñas del sistema para los perfiles.
Cuando usted sepa cuando le pone contraseña y no sepa cómo cambiarla, lo puede hacer de acá. Ahora, tiene que acordarse de la contraseña para poder hacer ese cambio. Dispositivos. Acá es donde se instalan los diferentes dispositivos. Por ejemplo, ver el Bluetooth, las impresoras y escáneres, ver los mouse, configurar el mouse. Por ejemplo, las personas que son zurdas pueden poner el botón, el clic a la derecha para que les quede en la mano izquierda el clic principal en el dedo índice de la mano izquierda. Al girar la rueda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar varias líneas de texto, o si se va a cambiar la vista de una pantalla a la vez. Y aquí podemos configurar cuántas líneas se quieren cambiar con el mouse. Configuración de panel táctil y la escritura. Principalmente eso, ¿ya? El resto, y la personalización que ya la habíamos visto, donde podemos cambiar los colores, los temas, las fuentes y el fondo. Eso es principalmente donde entramos a las configuraciones del sistema operativo, y recuerden, las rutas donde las exploramos es a través de la barra de direcciones. Ya, son las 11, nos vamos a tomar un pequeño break hasta las 11:05, hasta las 11:20, 15 minutos, y volvemos para pasar la asistencia. ¿Ya? 11:20, volvemos a la clase, por favor. Sí, profe.